Hola, nuestro video de hoy es acerca de Eurípides y sus fragmentos. Sabemos por las ediciones que se han conservado 19 obras de Eurípides, tragedias. Esto tampoco es un absoluto porque en realidad son 18 más un fragmento muy grande llamado Rezo. Ahora, en la época alejandrina, cuando se hicieron las ediciones de los autores griegos, en la llamada Biblioteca de Alejandría, se estableció un canon. Este canon era los tres mejores trágicos, de allí la conservación de Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de cada uno de ellos se establecieron cierto número de tragedias que deberían ser conservadas. Por eso tenemos el número aparentemente igual de 7 tragedias de Esquilo y 7 tragedias de Sófocles. Ahora, en teoría debería haber 7 tragedias de Eurípides, pero los alejandrinos decidieron no conservar 7, sino 9. Las tragedias de Eurípides a conservar, estas 9, no son un número aleatorio, no es un número cualquiera, tampoco el 7, pero no se ha explicado, hasta donde yo he encontrado, ¿por qué? ¿Por qué 7 o por qué 9? Sin embargo, hay una razón de fondo muy importante. Tenemos que situar geográficamente Alejandría. Y esta es la clave, me parece a mí, por la que podríamos explicar por qué 7 o por qué 9. En la simbología numérica de los egipcios hay una importancia crucial del 7. El 7 es el símbolo de la vida eterna. No tiene múltiples ni divisores. Ahora, suponían también que el 3, número del espíritu, más el 4, número de la materia, daba el 7. Esto es entonces una cuestión mágica tal vez, que debemos tomar en cuenta. Ahora, el 9 era la pluralidad multiplicada por sí misma. Era la cifra más grande antes del comienzo de un nuevo ciclo, el 10. Se le llamaba Pesetjet. Claro que aquí hay algunos problemas a la hora de pronunciar los números y las palabras egipcias antiguas. Muchas se conservan, pero hay otras que no, debido a que en las maneras de escribir egipcias no se escribían las vocales y los griegos sí escribían las vocales. Cuando los griegos empiezan a transcribir la cultura egipcia al griego, le agregan esas vocales, pero hay veces que tenemos distintas interpretaciones. Así podríamos tener Ra, el dios del sol, o Re, el dios del sol, porque como no estaba la vocal, se interpreta qué vocal iba, y a lo mejor tenía una pronunciación un poco extraña a oídos griegos. Entonces se prestaba a varias posibilidades, ¿no? En las transcripciones griegas. Bueno, entonces estos números son muy importantes para la cultura egipcia. Alejandría estaba ubicada en Egipto y formaba parte de una tradición que no solamente era griega, por más que insistan muchos especialistas en que los alejandrinos eran griegos y quisieron mantener la cultura griega a toda costa. Esto es falso. No hay rastros de que sea así. Más bien hay un sincretismo muy fuerte. Entre los libros que hablan sobre la Biblioteca de Alejandría en español, muy recomendables, está el de Hipólito Escolar Sobrino, La Biblioteca de Alejandría, para Gredos, excelente libro, o está también
el libro de Mustafa el-Abadi, La antigua biblioteca de Alejandría, vida y destino. Pues parece que lo editó la UNESCO y la Asociación de Amigos de Biblioteca de Alejandría. También es un excelente libro. Son los dos libros, creo yo, en español más importantes sobre la Biblioteca de Alejandría. Ahora, sobre el canon y sobre tragedia en particular, tenemos, por ejemplo, a Carlos García Gual, Historia, Novela y Tragedia, Alianza Editorial, en donde nos habla específicamente del canon. Nos habla de las 9 tragedias de Eurípides conservadas. Existía el canon, y esto vamos a ver los números, también para 9 líricos griegos. Hay diversas listas, hay 2 en particular, para 9 y 9. Repiten algunos de los poetas, de hecho la mayoría, creo que son 7 en los que coinciden y 2 en los que no coinciden. Está Anacreonte, el que dicen que no es importante según los especialistas, ya les digo, de Wikipedia de la UASM, en donde yo trabajo, pero hay otras gentes, no solo yo, que insisten en que pues no es importante, pese a que la tradición alejandrina siempre lo consideró entre los 9 mayores poetas líricos. Bueno, entonces tenemos aquí también un canon de 9 poetisas griegas, porque en Grecia, entre los autores griegos, en lengua griega, hubo muchas poetas mujeres, cosa que no se dio en Roma de la misma manera. Bien, aquí tenemos a Antípatro de Tesalónica en un pequeño poema en la Antología Palatina 926 que habla de este canon de poetisas griegas y las menciona. ¿Sí? Entonces tenemos 9, 9 repetido y 9 para Eurípides. Bien, ahora, las ediciones posteriores de Eurípides, de las tragedias, conservan más tragedias, no solo las 9 que establecieron los alejandrinos. Conservan 18 o conservan 18 más el fragmento de rezo. Así que están de acuerdo todos los autores, los filólogos, los estudiosos de este punto, en que Eurípides seguramente fue el autor de tragedias más leído durante todas las épocas. Tal vez ahora también, sin embargo, hay mucha crítica filológica en contra de Eurípides y a favor de Sófocles y de Esquilo. No voy a entrar en esta controversia, pero lo que sí puedo decir es, en español tenemos una edición de fragmentos y testimonios de Esquilo hecha para Gredos. Y tenemos asimismo una edición de fragmentos de Sófocles hecha para Gredos. Sin embargo, no hay una edición de Gredos para Eurípides. La razón simplemente debe ser que, como se acabó Gredos como tal, fue comprada, entonces no alcanzó el tiempo para que algún filólogo tradujera los fragmentos de Eurípides. No creo que haya sido otra. Sin embargo, por supuesto que hay ediciones de los fragmentos de Eurípides en el mismo griego. Aquí no le pusieron tanto 1 y 2, son Eurípides 7 y 8 en los tomos de Eurípides de la Loeb Classical Library. Y vienen más por el nombre de las obras, que están ordenadas alfabéticamente, que de otra manera. Entonces, para el tomo primero de los fragmentos de Eurípides viene Aegeus, Meleager, Egeo y Meleagro, desde Egeo, en inglés, Aegeus, por eso empiezan con esta obra, hasta Meleagro, la obra que se llamaba Meleagro. Y en el segundo dice Oedipus, Chrysippus, y pues es el orden también, ¿no?
Dice otros fragmentos en el segundo tomo. Y aquí en estos vienen recogidos todos los fragmentos, toda la parte legible de los fragmentos, con su respectiva traducción al inglés. Ahora, resulta que no es difícil darse cuenta que los fragmentos de Sófocles son cierta cantidad. Los fragmentos de Esquilo, por las dimensiones del libro, podrían considerarse son muchos más, ¿no? Se ve. Pero en este caso no es así. La mayoría del libro, de los fragmentos de Esquilo, son comentarios de los fragmentos de Esquilo. Son reconstrucciones de qué trataban las obras, mas no hay fragmentos prácticamente. Hay pocos, sí hay. Y de Sófocles sí hay, bastantes. En este caso también hay reconstrucciones, hay comentarios, pero hay más fragmentos que en el caso de Esquilo. Ahora, en el caso de Eurípides, este caso es excepcional nuevamente porque hay fragmentos muy largos de texto griego. Es decir, nuevamente, estamos hablando de, no sabría decirles en este momento cuántos porque no me los sé de memoria, hay muchísimos más fragmentos de Eurípides que se conservan que de Esquilo y de Sófocles. Ironías de los juicios críticos de los críticos o de quienes se consideran críticos de la literatura. Pero así es. Bien. Esto es algo importante, creo yo. De tragedia griega, en español tenemos los libros clásicos de José Alsina, Tragedia, Religión y Mito entre los griegos, de Labor, un libro ya un poco viejo. El trabajo de Alsina es muy bueno, así que puede seguirse considerando un libro muy aceptable sobre el punto, a pesar de que hay muchos descubrimientos posteriores. Tenemos el de Jacqueline de Romilly, La tragedia griega, para Gredos. También existe el Leski, Alvin Leski, La tragedia griega. No recuerdo para qué editorial fue la edición original, pero esta es para El acantilado. ¿No? Creo que no se alcanzó a ver muy bien. Los colores no lo permiten a veces. En el caso del acantilado es lo que nos ocurre. Y tenemos otro libro muy tradicional, el de H.D.F. Quito, Tragedia griega, un estudio literario, en este caso para la UNAM. Estos son los libros, digamos, básicos, más comunes, más famosos sobre tragedia griega en español, recuerden, más el que ya había mencionado, claro que no es específico, Historia, novela y tragedia de Carlos García Gual. Ya les dije los libros que hay de la Biblioteca de Alejandría, los fragmentos de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Y bueno, hay un libro muy tradicional sobre Eurípides en particular. Creo que el único en español bastante conocido, ¿no? Puede que se me escape alguno porque no soy especialista en Eurípides. Es el de Eurípides y su tiempo de Gilbert Murray para los breviarios del Fondo de Cultura Económica. El clásico de clásicos sobre Eurípides. Es un libro muy pequeño, pero igual desde el principio empieza acabando con muchos de los mitos que hay en torno a la vida de Eurípides, como el de su madre. Escribió 2 obras sobre un personaje y se quedó este personaje como sinónimo de la madre de Eurípides, pero pues es el personaje de las tragedias, no es su madre, pero así se quedó para la tradición. Entonces la tradición continuó y siguió repitiendo como si ella, este personaje, Melanipa, fuera la madre de Eurípides. Y Eurípides en una de las tragedias dice que Melanipa vendía verduras. Entonces se quedó para la tradición que la madre de Eurípides era verdulera. Es decir, por favor, es una de las aberraciones que se dieron en la tradición.
Entonces, bueno, la tradición no siempre es justa, no siempre cae en lo correcto, aunque muchas veces vale mucho la pena recuperarla y analizarla sobre todo esto, ¿no? Nos sirve porque podemos contrastar partes de esta misma tradición, porque no es monolítica. De hecho, es una de las cosas que dije desde el principio, que existen dos cánones diferentes para los líricos griegos, es parte de este contraste que se puede hacer. ¿Quiénes valoraron a quiénes y por qué? No se nos dice por qué. Tenemos algunos libros en donde se habla de por qué se puede considerar bueno uno u otro. El gran crítico es Dionisio de Halicarnaso. Tiene muchos estudios sobre retórica, sobre poesía, sobre literatura griega, y él explica por qué se valora a uno sobre otro. Por ejemplo, ¿por qué se valora Safo sobre muchas otras poetisas o poetas? Porque Safo es la cumbre, junto con Píndaro tal vez, de la poesía griega, sin importar si sean hombres o mujeres. Safo definitivamente es la poeta. Por eso se le llamó la 10ª musa, ya que había 9 musas, y entendamos también 9 otra vez. Y a ella se le llamó la 10ª musa. Claro que 9 para los griegos tiene una connotación diferente que para los egipcios. Bien, ahora, Eurípides forma parte del canon de los trágicos griegos. Y como tal, pasó. Sin embargo, primero encontramos que de él, a pesar de que no fue el que escribió más tragedias de los 3 trágicos conservados, se conservaron más tragedias. De él se conservaron entonces 9 en lugar de 7. Y la tradición, los lectores, influyeron, siguieron pidiendo los libros de Eurípides y no conservaron ni 7 ni 9, sino 18 completos y un fragmento muy grande del llamado rezo. Algunos dudan que sea de Eurípides. Tampoco voy a entrar en esa controversia. Ahora, como les dije, después, sumado a esto, tenemos la enorme cantidad de fragmentos griegos, no comentarios, no reconstrucciones, a pesar de que se pueden hacer, de fragmentos de Eurípides que han ido apareciendo en papiros. Por lo tanto, alguien, si se pudiera hacer el plural, alguienes, decidieron que estos textos eran lo suficientemente valiosos como para conservarlos. Alguien decidió que Eurípides tenía que seguir presente, que querían leerlo. Y bueno, el resultado es que tenemos las 19 tragedias de Eurípides más una enorme cantidad de fragmentos. Si pudiéramos leer la cantidad de obras, les digo, no recuerdo el número exacto, pero para que nos demos una idea, tenemos aquí fragmentos de Aegeus, Eolus, Alexander, Alcmeon in Sophis, Anacleon in Corinth, Alcmeon in Sophis, otra vez, Alcmeon in Corinth, separados, Almene, Alope, Andrómeda, después Antígon, Antíope, Archelaus, Auge, o no sé cómo lo pronuncian en inglés, Autolycus, A y B, Bellerophon, Busiris, Danae, Dictis, Cepheus, Erecteus, Auristeus, Teristea, Teseus, Tiestes, Ino, Ixión, Hippolytus, Cadmus, Cresfontes, Cretanbuomen, Cretans, Lamia, Licinius, Melanippe Weiss, y Melanippe
captive, perdón mi pronunciación, Meleager, y el otro tomo sigue. Es decir, ¿cuántas obras de Eurípides hay, aunque sea en estado fragmentario? ¿Las contamos? Gracias.